María Cristina, bienvenida a Chromosonicus, a este encuentro sonoros. Estamos muy contentos de tenerte para que compartas tus investigaciones, las cuales nos dejarán huella y será un gran aporte. Bueno, para todos los investigadores y las personas que tengan esa curiosidad por lo que es el arte sonoro, y vamos a hacer una conexión desde allí, ¿no? Bueno, María Cristina, te hablo un poco sobre tu formación, tu currículo. Ha realizado sus estudios en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, especialidad en violín. Realizó una maestría en música y artes tradicionales en la Utrecht, y en Francia un máster en musicología en la Universidad de Lille 3. Ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales. Uno de ellos, el primer premio del concurso internacional de música electroacústica de Bourget, no sé si lo pronuncié bien. Bourges, sí. Bourges, ok. Premio Motus por la Fundación Destellos, y también participó del Consejo Internacional de la Música Rostrum de la UNESCO por la pieza Pachamama, que se tocó en Finlandia en 2014. En 2020 es nombrada presidenta de la Asociación de Compositores del Norte de Francia y de Universos Sonoros Paralelos. Bueno, con esta pequeña introducción y sobre el tema que nos vas a expandir, sobre la música, sobre esta pieza, la Pachamama, sobre lo primal y sobre todo que te concentras en la voz, que es un elemento que a nosotros nos importa sobremanera. Hemos entendido que dentro de esa preocupación hay cosas que te inquietan, ¿verdad? Dentro de esa inquietud es sobre la presencia del cuerpo humano dentro de la música electroacústica contemporáneamente, ¿no? Y a partir de allí tienes la conciencia del cuerpo como lugar del sonido, y lo interpretaríamos también del cuerpo como encarnación del sonido, para tejer algunas, digamos, contrastes entre lo que es las culturas ancestrales, ¿verdad? Digamos, tu legado latinoamericano, como bien los dices, un contraste que lo haces con el legado de tu experiencia en Europa, desde la formación técnica y desde la crítica, ¿no? Entonces buscas como un punto medio. Entonces, dentro de eso, hacemos una conexión de lo que es la voz, que encarna, en este caso, la poesía sonora, toda su expresividad, gritos, susurros, llantos, jadeos, aullidos y todo lo que eso puede significar, ¿no? Buscas ese punto de encuentro, de eso analógico, de eso, digamos, primal, como tú le has llamado, para ponerlo en diálogo con lo electroacústico, ¿no? Y sobre todo hay un elemento que he interpretado yo, que es ese punto entre lo animal, o sea, el grito, esa conexión entre lo animal, ¿no? Y lo humano, y entre lo humano y lo espiritual, que también en esos sonidos ancestrales se pueden encontrar, ¿no? Para producir y explorar otras realidades, y sobre todo tiene la inquietud de que ese oyente, esa persona que tiene contacto con esa sonoridad, sea trasladada a un mundo que le abra una imaginación que le mueva, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción te doy la palabra, María Cristina, bueno, para que nos hables de esta investigación. Bueno, sí, voy a hablarles sobre estas inquietudes que aparecieron de manera no reflexiva, sino que aparecieron en la praxis, ¿no? Yo ya había compuesto varias obras, una de ellas, Las aguas abismales, que con esa obra ya había empezado yo a trabajar el tema de la voz, pero pienso que luego de Pachamama es como que hay como una especie de antes y después en mis obras, ¿no? Porque con Pachamama es una obra que, digamos, me sirvió a mí también como autoconocimiento, y es la obra en la que yo realmente sentí que al componerla había pasado un límite, ¿no? O sea, como que las otras obras estaban ahí, digamos, es como que querían estar
pasar ese límite, pero todavía estaban un poco de este lado, digamos, ¿no? Y con Pachamama realmente sentí que me fui, digamos, para el otro lado. Y a partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás, o sea que todas las obras que siguieron después tienen esa energía, si bien son obras algunas para instrumentos de orquesta o que no tienen específicamente esta estética, pero tienen ese sentir que yo lo llamo primal, digamos, pero como ese momento que uno compone o trabaja una obra y después de hacerla decís, pero esto qué fue, es una locura esto que hice, ¿no? Entonces, y de repente no, es justamente porque es una locura, es que en algún punto uno logró pasar el lado del otro lado, ¿no? Entonces, por eso es que es una obra bastante especial para mí. Y antes de hablar específicamente de ella, me gustaría pasar un extracto como para que entren en clima y a partir de eso les cuento cómo fue el proceso de, digamos, de creación un poco y lo que significa para mí todo este trabajo, lo primal, totalmente ligado, como vos decís, a lo espiritual, ¿no? Parece paradójico, pero no, no lo es, o sea, está como muy ligado eso, así que si quieren pueden pasarla, Pachamama.
Qué hermoso y evocador trabajo, María Cristina. De verdad que nos lleva a un viaje. Es como si estuvieras en un espacio abierto de tránsito. Hay un gran ritual de transformación que es desgarrador. Hay una cosa desgarradora allí, ¿verdad? Sí, sí, El dolor sí, está tal cual. presente, ¿no? El Sí, dolor sí, está muy presente. está muy presente. De hecho, bueno, cuando te comentaba que la obra surgió desde un lugar así de la praxis, ¿no? Y que después vino la reflexión y todo lo que uno piensa, digamos, es porque cuando, o sea, yo quería hacer una obra, digamos, ¿no? O sea, quería hacer como decir la tercera parte de un tríptico, porque esta obra pertenece a un tríptico que se llama Vuelo Iniciático, ¿no? Que está compuesto por Las Aguas Abismales, Los Cielos Infinitos y Pachamama. Las dos primeras son completamente electroacústicas y esta es mixta, digamos, es para instrumentos, voces digamos, electroacústica de 8 canales. O sea que ya tiene como esa diferencia de la presencia corporal. Entonces yo más o menos ya sabía que más o menos que iba a utilizar instrumentos autóctonos, que la voz la iba a utilizar, pero no sabía exactamente qué era lo que iba a hacer. Y un día, dije, bueno, tenía el estudio para mí, me dieron, bueno, los equipos para grabarme y contaba, digamos, pensaba grabarla yo, o sea, hacer sonido yo, y también trabajaba con un músico, francés que se llama Pierre Donjon, que él también hace unas cosas increíbles con la voz. Él, digamos, es experto en voz. Yo, digamos, como que improviso un poco. Entonces, bueno, me habían dado el micrófono y quería, como que había empezado a explorar, no sé por qué, con la voz se me había ocurrido explorar el zzz, como de las moscas, ¿no? Un sonido de moscas, ¿no? Entonces, había empezado a grabar ese sonido, se me había ocurrido a grabar eso. Entonces, empiezo a hacer y todas las variantes de eso, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo eso, después de un rato, sinceramente, no sé qué me pasó, no sé si es que entré en una especie de trance o qué sé yo, pero ese sonido y repetirlo, me largué a llorar, no podía parar, es como que me dio una especie de ataque de llanto. Y todo eso quedó grabado. O sea que los llantos que están en la obra son llantos reales, digamos, no es que hay una imitación de algo, no, no, es lo que me pasó en el momento. Después, digamos, años después explorando, efectivamente había entrado en una especie de trance y digamos que los chamanes y digamos la gente que trabaja con el tema de la voz y todo eso, y sí, son como técnicas que te llevan a estados especiales, como que son cosas que están en uno, por eso es que digo que lo primal es algo que está latente en el ser humano y que todos lo tenemos, ¿no? O sea, todos tenemos algo de chamán en algún punto, ¿no? Pero bueno, en mi caso surgió de una manera totalmente, digamos, fue fruto de una exploración, no lo busqué, apareció. Entonces, yo me dije, bueno, lo tengo que dejar, tengo que dejar esto en la obra, ¿no? Y a partir de eso, empecé a como que a sacar diferentes sonidos. Trabajaba con este muchacho que le decía, bueno, hacé sonidos de acá, sonidos de allá, y hacía de todo tipo de sonidos. Entonces, con esos sonidos después yo fui como incorporándolos y fui creando la obra, ¿no? Lo que me pareció así como interesante era porque mientras la hacía, que se la mostraba a algún que otro compositor, y me decía, no, pero esto es una locura, o sea, son sonidos feos, o sea, como no podés exponerte así, o como que hay, como si hubiera una cosa así, ¿qué va a salir de esto? Y finalmente, paradójicamente, salió algo, digamos, que me parece que, bueno, para mucha gente me dice que es una obra linda, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Como a veces ciertos sonidos que uno los cataloga como impresentables, puestos de una manera, digamos, especial, pueden dar obra y pueden también dar forma, digamos, ¿no? O sea, como que me interesó ese tema de estos sonidos
que uno como que no son sonidos en los, digamos, esta cuestión de la pureza que tenemos, ¿no? Con respecto a lo sonoro, ¿no? Que ya viene de la música clásica, pero que en la música electroacústica también está, ¿no? Porque sea música electroacústica o música contemporánea no hay pureza cuando uno está en la técnica y quiere buscar el sonido y la pureza y todo la perfección. Y a mí me pareció interesante crear justamente desde la imperfección, desde lo que no es puro en algún punto y que paradójicamente termina siendo puro en realidad, ¿no? Eso es un poco lo que me pasó con esta obra. Bueno, si quieres hacer una pregunta o explico algo más o cuento algo más sobre los instrumentos tal vez, por ejemplo, no sé. Dijiste algo muy importante Sí, y es esa parte de lo que te generó el sí, llanto, o sí, sea, ese viaje hacia adentro. Y ahí viene una sí. pregunta, ¿no? Sobre, em, digamos, esas perfecciones, esos consensos de lo que es la belleza, ¿no? Y de lo Mm, que puede gustar o no, es también el proceso de lo simbólico, porque si ese sonido doloroso, desgarrador que surgió allí tiene más significación y toca al otro, que es algo que a mm, ti te interesa, ¿verdad? Porque puedes tener sí, una obra electroacústica virtuosa formalmente, ¿no? Y digamos no mm, solamente a nivel de música, sino de cualquier arte contemporáneo, que puede haber sí, un virtuosismo de la técnica, pero que no logra tocar al otro. Entonces creo que ese es el exacto. punto que a nosotros nos interesa. ¿Qué es eso que toca al otro realmente? Entonces creo que en Sí, ese viaje hacia atrás, hacia las culturas primigenias, que no sé si llamarle primigenias ni sabes, originales, porque son nombres muy conflictivos, porque son mm, actuales, ¿verdad? sí, Es como sí, que, ¿qué es lo que realmente es primigenio? Porque no tienen una técnica sofisticada. Bueno, el espíritu es la técnica más sofisticada que puede haber, ¿no? claro, Entonces, creo que ese es el punto donde nos encontramos y cuando tú hablaste de eso, cuando, digamos, hacer una reflexión muy personal y me disculpo por ello, desde mi trabajo con la voz, se produce sí, un trance, se abre sí, otra dimensión que tú pierdes, el espacio-tiempo se pierde, ¿verdad? El sí, espacio-tiempo, comunidad, y comienzas a percibir, digamos, una información que tú dices, wow, ¿qué hago con todo esto, no? exacto. Sí, 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 Que tal era lo que cual, te o contaba, sea, sí, sí, que era lo sí, que, sí, decía, sí, que era lo que te contaba cuando venía caminando y escuché las cigarras me llevaron a las ballenas, y tú dices, claro, estos sí, sonidos de la naturaleza tienen son un puente directo para esa conexión con el misterio, donde ahí exacto. reconocemos que somos muy pequeños, y creo que esa es la experiencia que viviste, ¿no? Sí, 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 tal cual. Es que en algún punto, somos seres humanos y nacimos en la Tierra, en este mundo, digamos, ¿no? Y tenemos esa conexión con la naturaleza, con lo animal y con lo espiritual al mismo tiempo. Entonces, este, eso forma parte de nosotros. Lo que pasa que asusta también. Entonces nos ponemos máscaras, nos ponemos Sí, muchas máscaras como para tapar eso, que no se ve, no se vea. Muchas veces la perfección sonora o la perfección, ¿qué es esta perfección que está tanto en la música electroacústica como puede estar también en la música clásica? Por eso es interesante que uno dice, uy, no, estoy en la música electroacústica o estoy en la música contemporánea, me opongo a lo clásico. Y en realidad no se están oponiendo porque cuando la búsqueda sobre lo perfecto es excesiva, es como esa cosa, esa especie de cosa de pulir, ¿no? En realidad no es pulir, es tapar, es como decir taparse, taparse, taparse. Y en algún punto hay que tener como un poco de, digamos, de coraje como para decir, bueno, me muestro tal cual soy, me muestro lo que me pasa, ¿no? No es fácil eso, digamos. Un compositor puede tener muchísimo talento y quedarse en esa especie, en esa máscara, digamos, ¿no?
Y eso tal vez es eso lo que en algún punto toca al otro, porque en realidad lo que uno busca tal vez con estas obras, que tampoco es que uno lo está buscando, porque no es, pero es un sentir que va más allá de decir, ay, qué lindo, ¿no? O sea, qué lindo lo que vi, o sí, qué bonito, ¿no? Esto es como, es como si la obra estuviera saliendo y te estuviera realmente tocando, ¿no? Entonces es como, eso me parece interesante, ¿no? O sea, que justamente tu pregunta está muy buena, o sea, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, que nos toca, digamos, ¿no? Que nos moviliza, ¿no? Y me parece que bueno, que es, y en este tipo de música de arte sonoro, me parece también interesante poder incorporar este tipo de cosas, ¿no? Como que le da calidez. Yo en mi caso lo incorporé de manera, no lo estaba buscando, le surgió, lo incorporé, pero yo cuando, por ejemplo, hice la obra que se llama Las aguas abismales, que es, digamos, la primera de esta serie, que también tiene voz, este, que de alguna manera con esa obra, bueno, que gané el primer premio de Bourges entre 700 obras, fue como inimaginable para mí, que había sido casi mi primera obra electroacústica. Entonces sí, estaba muy bien desde el punto de vista técnico, sí había utilizado la voz y había utilizado instrumentos autóctonos, ¿no? Relativamente original, digo relativamente porque no soy ni la primera ni la última que se interesó en incorporar instrumentos autóctonos a obras electroacústicas, pero me parece que algo puse yo en esa voz que fue distinto, ¿no? O sea, que me parece, yo pienso que fue eso, fue esa voz, ese sonido, ese desnudarse que tocó, me parece, me da esa impresión, ¿no? Porque no es por poner instrumentos autóctonos, no fue por el trabajo técnico, sino que evidentemente hubo otra cosa en esto, en esta voz, ¿no? Como vos bien decías, estos sonidos que dijiste muy bien en la introducción, me encantó, como casi ligado a lo animal, ¿no? O sea, es como que es ese estado en el cual la voz humana también tiene voz de animal. Sí, Es sí, como esa sensación de que sí, nosotros también somos eso, y al es mismo el primer tiempo esa disco. conexión nos lleva a un estado espiritual. No es que cuanto más pulcros seamos, seremos más espirituales, ¿no? Creo que hay como una No, interpretación de lo espiritual que también tiene que ver con las culturas, y hay interpretaciones de lo espiritual que cuanto más corporal sos, cuanto más te moves, cuanto más cuerpo tenés, más espiritual, porque lo espiritual está en ese movimiento también. maravilloso, María Cristina, porque justamente dentro de esa conexión, punto medio de interdisciplinas, transdisciplinario, la voz como punto de encuentro entre la música, el arte sonoro y otras disciplinas, en estos sonidos sentimos la presencia del cuerpo, una inquietud tuya, ¿verdad? Un Sí, cuerpo organizado como una estructura de ritual que se carga de un significado y de un símbolo. Y creo que eso es lo que estamos buscando en el arte contemporáneo, que por haberle prestado tanta atención a la técnica nos olvidamos de cargar exacto. esa materialidad, sea materialidad material como una piedra o inmaterial como el sonido. Creo que en esa parte nos damos cuenta que hay una vibración, como dices tú en esta última pieza que mencionaste, pues, y esa vibración tiene que ver con esa conexión de lo espiritual y se abre una escucha interior que te conecta con algo que es misterio que no le podemos dar forma. Entonces, creo que por allí, digamos, abriendo este tipo de conversaciones, nos iríamos como para entender, claro, que hay una frescura en eso que escuchamos. Puede ser, digamos, no es que me agrade, porque a veces el problema no es estético, sino que te mueve. Ujú. Que te Entonces, toca, claro. No pasa eso, porque me gusta o no no me te gusta. eso, no te des indiferente, pues.
maravilloso, María Cristina, por este pequeño espacio que nosotros compartimos, sobre todo para este tipo de reflexiones y sobre todo para sacar esas cosas de las que generalmente no se hablan, ¿verdad? Porque pareciera también que es un tabú Sí. dentro del arte contemporáneo hablar de lo espiritual o del ritual, y no, eso nos toca y justamente la revisión está allí. Exacto, exacto, está, sí, porque digamos, esto suele pasar también muchos jóvenes compositores que inician en la música de arte sonoro o electroacústica, están muy preocupados por lo técnico, ¿no? Entonces es como que piensan que la técnica les va a dar la obra o les va a dar la solución, cuando la técnica es un elemento, es una herramienta que tienen que agarrarla y la técnica tiene que estar al servicio de la obra, no la obra al servicio de la técnica, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tengo estos programas, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? Voy explorando, pero digamos, es ese y ahí el compositor va a poder tener también su propio lenguaje, ¿no? Cuando él utilice la técnica y que no él sea utilizado por la técnica, porque si no, ahí se escuchan cosas que claro, que nos dejan fríos en algún punto, ¿no? Bueno, con este abrebocas que nos damos en encuentros sonoros, las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta lo puede hacer a través de Chromosonitus para hacérselo llegar a María Cristina. Te agradecemos tu tiempo y disposición de compartir tu investigación y estos momentos que nos permiten reflexionar. Bueno, Carlos, que está acá con nosotros trabajando, y el equipo de Chromosonitus, te agradecemos. En una semana colgaremos este video y justamente quedará en la página de Chromosonitus para eso, para consulta, para revisión y para reflexiones futuras también. De verdad que nos has abierto una puerta muy, muy necesaria. Te agradecemos de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, a vos, Romel, por esta invitación que apenas me dijiste, acepté sin pensarlo porque, bueno, es una energía que fluye y me encanta poder estar acá y tener la posibilidad de poder hablar un poco sobre mi trabajo. Fantástico. Bueno, ya veo que en el chat la gente te agradece, está muy contenta. Bueno, gracias a todos los que escucharon. Escríbanos por información. Entonces seguimos en contacto y de verdad que vamos a seguir trabajando, María Cristina. Bueno, Bueno, hasta el genial, momento, buenísimo. sí, desde Caracas, Venezuela, Francia, Lille, Sí, estás tú, ¿no? Bueno, allá exacto, sí, seguimos sí. en conexión y seguro que vamos a seguir trabajando. Agradecido. Buenísimo, gracias a ustedes, ¿eh?